Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces la última vez que estuvimos consideramos la recompensa. El que venciere se le dará la corona de vida. Pero hoy vamos a hablar del que no venciere. ¿Qué va a pasar con el que no venciere? Porque el verso siguiente dice, el que venciere, o sea, ese va a recibir una corona y no va a sufrir daño de la segunda muerte. Y se puede dar a entender que el que no venciere sufrirá daño de la segunda muerte. Es verdad que este tema es un tema que ha traído confusión, es un tema que ha traído discusión, es un tema que, de esos pasajes que cuando uno los trata o cuando los hermanos los leen, los lleva a muchos conflictos. Pero primeramente le doy gracias al Señor porque por lo menos los hermanos que siempre hemos estado acá y hemos perseverado, hemos estudiado varias cosas que son base a lo que vamos a decir hoy. Hablamos de la certeza de la salvación, hemos hecho series completas mostrando por las Escrituras que la salvación es por fe, por gracia, que no se pierde. Hemos hecho la diferencia entre gracia y reino, entre salvación y recompensa. Entonces yo sé que para muchos de los que han escuchado esto, pues no va a ser tan difícil. Para los que no lo han escuchado, tal vez vamos a ir despacio para no confundirlos. ¿Qué es la segunda muerte? Vamos a leer primero qué es la segunda muerte. Apocalipsis 20, verso 14. Apocalipsis 20, verso 14. Ahí se nos habla qué es la segunda muerte. Dice, y la muerte, eso es después del juicio del trono blanco, en el juicio del trono blanco, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda o la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la segunda muerte es el mismo lago de fuego, que es en el hebreo, en el griego, se conoce como la Gehenna. Esa palabra lago de fuego en el griego es Gehenna, que viene de una palabra Ginón, que era un lugar, un valle en Jerusalén, donde se acostumbraba a echar la basura y donde se le prendía fuego a la basura. De ahí toma el Señor esa palabra para hablarnos del lago de fuego, o la Gehenna, que es lo mismo, o la segunda muerte. Entonces vamos a hacer un resumen, una panorámica para comenzar a entender qué es la Gehenna y qué es lo que van a sufrir aquellos creyentes que no venzan, que es el daño de la segunda muerte. Entonces, primero que todo, vamos a hacer la panorámica. Nosotros cuando a veces hablamos, y aún en la traducción que nosotros a veces usamos, se usan palabras que no son exactas en el griego. Por ejemplo, muchas veces traduce infierno, pero la palabra exacta no es infierno, sino es Gehenna, como lo vamos a ver ahorita. O a veces traduce infierno, pero la palabra tampoco es exacta, sino es Tártaro. El Tártaro es el lugar de prisión de los ángeles y la Gehenna es el lago de fuego, que es el lugar en el cual Dios ha decidido echar en perpetuidad a Satanás y sus ángeles y a todos los hombres que se rebelaron contra él. Eso es la segunda muerte. ¿Por qué segunda muerte? Porque antes de ese momento ya los hombres, la mayoría de hombres han experimentado la primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Que tú estás aquí en vida y
sucede la muerte. O sea, Dios toma tu espíritu, tu cuerpo vuelve al polvo y tu alma va a un lugar transitorio. Si eres creyente, vas al paraíso. Si eres impío, vas al lugar de los muertos de tormento, que es el Seol o el Hades. Entonces, hermano, Dios algún día va a resucitar a todos los hombres. Y ahorita vamos a hablar un poco de la resurrección. Pero en esa resurrección tiene dos tiempos. Una es la resurrección de los justos cuando Cristo venga, ahorita lo vamos a leer. Y otra es la resurrección de los impíos después del periodo de 1000 años. En esa resurrección de los impíos, que es en el juicio del trono blanco, todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida van a ser echados en un lugar donde van a ser atormentados eternamente por haber resistido la verdad del evangelio. Ese lugar se llama la Gehenna, ¿sí? O la segunda muerte. O como se traduce al español, el lago de fuego. Ese es un aspecto. El otro aspecto que también Apocalipsis y algunos pasajes en las Escrituras nos muestran es que los creyentes que no vencieron van a sufrir daño en ese mismo lugar. Lo que se nos habla es que no es eterno, pero sí las Escrituras nos hablan de que el creyente va a pasar una temporada de disciplina y de castigo en ese lugar. Vamos a ver las Escrituras y usted lo va a examinar, usted lo va a leer conmigo y usted va a sacar sus propias conclusiones. Como les digo, es un asunto en el que ha habido debate, pero para eso tenemos las Escrituras, para escudriñarlas y meditarlas. Y no solo eso, hermano, es un asunto de temor, porque debemos vencer, pero si no vencemos, no hay como ese punto intermedio de que no venció, pero ahí está, sino el que no venció va a recibir un castigo, ¿sí? Es como el hijo que tú tienes, va al colegio y al final de año, si gana, si pasa el año, se le recompensa. Pero si no pasa el año, entonces ¿qué pasó? Pues lo perdió. Y si lo perdió, merece su castigo. Y hay un dolor y hay un sufrimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía todo para pasar el año, no lo pasó. Así hay muchos creyentes que tienen todo para vencer, pero llega un momento en que no vencen. Y no solo no son recompensados como los otros, sino van a ser castigados. Entonces vamos a leer muchos pasajes de las Escrituras y vamos a comenzar a estudiar el asunto. Vamos a mirar primero el aspecto de perpetuidad para el impío, para el que resiste el evangelio, para el que no quiere conocer y no acepta la salvación dada por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10, verso 26. Vamos a leer bastantes pasajes. Mateo 10, verso 26 dice: así que no los temáis, hablando de la persecución, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No debemos tenerle temor, hermano, a la primera muerte. A la que sí deberíamos tenerle temor es a la segunda muerte. ¿Por qué no debemos tenerle temor a la primera muerte? Porque para mí el vivir Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque paso de estar en un mundo contrario a Dios, en un mundo rebelde a Dios, con una naturaleza caída, con problemas, con circunstancias, a un lugar de paz y de reposo, a estar con Cristo mismo. El Señor le dijo al moribundo ladrón a su lado: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La muerte no debería ser un temor para el creyente, ni siquiera en un martirio, hermano. Es un privilegio que Dios le concede a algunos hombres morir por su causa. Entonces no temas a esa muerte. Mas el alma no pueden matar, ¿sí? Te tratarán, destruirán tu cuerpo, este cuerpo volverá al polvo, pero tu alma es tomada por el Señor y llevada a su presencia. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. O sea, ¿quién tiene poder para tomar el alma y el cuerpo del hombre y entregarlo al fuego perpetuo?
Dios mismo. Eso, ni hermano, esa figura que nos han mostrado de Satanás con el chuzo atormentando a la gente en el infierno, eso es mentira. El que reina en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en las partes más oscuras y más terribles creadas por Dios para Satanás y sus ángeles, es Dios. Y allá va a ser atormentado y castigado y destruido, no en el sentido de que se acaba, sino de juicio, Satanás mismo con sus ángeles y los hombres que le siguieron a él. Vamos a ver otro pasaje, Mateo 23, verso 15. Estamos viendo primero la gehenna en el sentido eterno para el impío, para los que no creen. Dice Mateo 23, 15: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno o hijo de la gehenna que vosotros. Entonces mira, a veces nosotros decimos, pero hay un grupo de personas, los testigos de Jehová son muy diligentes y muy religiosos y predican todos los días por la calle. Y qué ejemplo, hermano, una persona que no predica el evangelio de Cristo, que convierte a una persona a una religión o a unos dogmas que no son Cristo, que no es la salvación de Cristo, lo están haciendo 2 veces más hijo de la gehenna, 2 veces más digno del fuego eterno. Un evangelio corrompido que no predica a Cristo es un evangelio que trae maldición y juicio sobre las personas, ¿sí? Entonces una persona puede ser muy religiosa, pero si no tiene a Cristo, está destinado al fuego eterno. Y muchas veces se hace doblemente hijo. ¿Por qué? Porque la persona que es religiosa cree que sabe la verdad, cree que tiene la verdad, y en su corazón se cierra a Cristo y rechaza a Cristo. Entonces, esta persona, mira lo que dice el Señor: le hacéis 2 veces más hijo de la gehenna que vosotros. Y ahí en el 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de la gehenna? ¿Cómo va a escapar el hombre de ahí, hermano? Todos los muertos que murieron sin Cristo, Apocalipsis nos dice, los que están en el mar, ¿sí?, los que están en el Hades, todos serán resucitados y comparecerán ante el trono blanco. Y como sus nombres no se hallan inscritos en el libro de la vida, serán echados perpetuamente y para siempre. ¿Cómo sabemos que es eterno? Pues hay pasajes que nos lo dicen. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 7. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él va a pagarles a aquellos a los que no obedecen, a los que no reciben la gracia de Dios, los cuales sufrirán pena, pero no solo una pena, sino pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, aquellos que no reciben la gracia, que no reciben la verdad del evangelio, hay un lugar preparado donde sufrirán pena de eterna perdición. Segunda de Pedro 2, verso 17. Hablando de los falsos profetas, de los impíos, así como el Señor le hablaba a los fariseos y a los escribas, que eran falsos maestros de una religión que había sacado la verdad del evangelio y había rechazado a Cristo, y no solo lo rechazaron, sino lo crucificaron. Ahora Pedro nos va a hablar de personas que son impías, que son falsos profetas. Dice, segunda de Pedro 2, 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
¿Sí? La Biblia nos asegura que el castigo para el impío es para siempre. Judas capítulo 1, ahí adelante, verso 13. Dice: fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, esa es la segunda muerte, la Gehenna, el lugar donde los hombres van a ser echados para eterna condenación, eterna perdición. Apocalipsis 19:20 aún nos habla quienes lo inauguran. Mira lo que dice Apocalipsis 19, verso 20. Hablando del anticristo y el falso profeta. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habrían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos. Eso ni siquiera experimentaron la primera muerte. Esos fueron lanzados enteriticos. Qué cosa tremenda, ¿no? Como ustedes se acuerdan la historia de Coré, de Datán y Abiram, en la rebelión se abrió la tierra y se los tragó vivos y descendieron vivos al Seol. Qué cosa terrible, ¿no? Así va a ser con el anticristo y el falso profeta. Y dice: engañaban los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, este es el primer aspecto de la Gehenna. La Gehenna en relación a la perdición eterna de los impíos, de los que resistieron el evangelio de la gracia. Pero ahora la palabra nos muestra otro asunto que a veces es escandaloso para algunos, pero es que la Biblia lo dice, hermano. Y no solo lo dice en una parte, lo dice en muchas partes, como lo vamos a leer. La segunda muerte no tiene potestad, como lo vamos a leer ahorita, leámoslo ahí en el 24, sobre los vencedores. Pero ¿qué pasa con los no vencedores? Porque es lo mismo que nos está diciendo Apocalipsis 2, al que venciere. Pero la Biblia nos muestra que no todos son vencedores. Vamos a leer Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron, esto es en el tribunal de Cristo, el Señor otorgando sus galardones a los que han vencido en la gran tribulación. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pero estos son los decapitados vencedores, porque vencieron, o sea, no le negaron, sino fueron fieles hasta la muerte, como decía Apocalipsis 2 a Esmirna. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Eso es la resurrección. Pero no solo fueron resucitados, sino recibieron una recompensa. Al que venciere se le dará una ¿qué? Corona de vida, como venimos estudiando en Apocalipsis 2. Y reinaron con Cristo 1000 años. Se nos habla solo de los vencedores. Pero los otros muertos, sabemos que los otros muertos son los impíos. ¿Por qué? Porque sabemos que los otros muertos van a resucitar hasta los 1000 años. Dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, ¿cuál es la primera resurrección? La de los creyentes, ¿sí? Solo que en este pasaje solo se nos muestran los creyentes vencedores, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se nos habla de los otros creyentes que no vencieron? Porque acuérdense, hermano, y ahorita lo vamos a leer por la palabra, de que todos los que son de Cristo van a ser resucitados cuando Cristo venga. Pero entre los que son de Cristo hay unos que son vencedores y otros no. ¿Por qué solo se nos menciona a los vencedores entre los que han resucitado primero? Porque se nos va a hablar de la segunda muerte, ¿sí? Porque vamos a ver ahorita que la segunda muerte sí tiene un poder sobre aquellos que no vencieron, o tiene la capacidad de permitirles, o, ¿cómo decirlo?, la capacidad de infundirles un daño por causa de ciertas cosas que vamos a leer ahorita. Dice, bienaventurado y santo el que tiene
parte en la primera resurrección. La muerte, segunda muerte, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, los santos y bienaventurados son los vencedores sobre los cuales la segunda muerte no tiene potestad. Pero ¿qué pasa con los otros creyentes que también fueron resucitados, pero que no vencieron? Porque todas las parábolas del reino de los cielos nos muestran que cuando Cristo vuelva y se encuentre con sus siervos, entre sus siervos van a haber siervos fieles y siervos infieles. Este pasaje nos muestra lo que va a pasar con los fieles. Van a recibir una recompensa y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Pero ¿qué pasa con los infieles? Vamos a leer otros pasajes donde nos muestran primero que los otros también ya habían sido resucitados. Los cristianos infieles o que no vencieron también habían sido resucitados. Mira lo que dice 1 Corintios 15, verso 22. Este es un pasaje claro hablándonos de la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, esa es la primera muerte, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la primera resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, esa coma no existe en el griego y más adelante nos dice que Cristo es las primicias. O sea, la resurrección tiene estos planos. ¿Quién resucitó primero? Cristo. ¿Él como qué? Como las primicias. ¿Después quién? Luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. ¿Y después quiénes? Después del milenio, los que no son de Cristo. Entonces cuando Cristo venga, Él va a resucitar a todos sus hijos. Y los vencedores no van a sufrir daño en la segunda muerte. Pero ¿qué pasa con los no vencedores? ¿Sí? Hermanos, y debemos saber una cosa. Aún en la resurrección de los creyentes hay niveles. ¿Cuáles son los niveles que se hablan en la resurrección de los creyentes? En las parábolas de las vírgenes se ve esto. Todas oyeron que venía su Señor, alistaron sus lámparas, pero unas tenían más gloria que otras. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 15 nos habla que no todos resucitaremos con los mismos cuerpos, que una es la gloria del sol y otra gloria es la de la luna. O sea que nuestro cuerpo resucitado va a emanar la vida de Cristo según lo que hayamos sembrado aquí en este tiempo, ¿sí? Aún nuestro cuerpo va a dar testimonio de la clase de vida que tenemos y del lugar y la posición de autoridad que tendremos en el reino. ¿Me estoy confundiendo o me están siguiendo? Hermano, cuando usted ve unos soldados, nomás usted ve el atuendo que ellos tienen y usted sabe cuál es coronel. Usted sabe cuál es comandante, usted sabe cuál es general, usted sabe, sí, usted conoce los rangos, ¿por qué? Por las insignias, por su atuendo, ¿no? Aún en las películas del Señor de los Anillos, usted sabe cuál es rey, usted sabe cuál es... ¿Por qué? Porque su vestidura da testimonio de eso. Así va a ser en la resurrección de los muertos, de los creyentes. La gloria del que va a reinar sobre 10 naciones va a ser una, y la gloria del que va a reinar sobre 5 naciones va a ser otra, y la gloria del que solo va a reinar en una nación va a ser otra, y la gloria del que no venció va a ser otra. La resurrección va a hablar de eso. Entonces por eso decimos que aún en la resurrección de los creyentes no todos resucitaremos de la misma manera. Vamos a leer unos pasajes que hablan de esto, porque para que lo vean en las Escrituras. Filipenses 3, verso 10. Tenemos un pasaje donde Pablo acaba de decir, como lo leíamos en Corintios, que todos los que son de Cristo van a ser resucitados en su venida, ¿sí? Pero mira lo que dice ahora Pablo en Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Filipenses 3, verso 10. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo nos dice que todos resucitaremos cuando Cristo venga. Pero aquí Pablo usa una palabra en el griego que es una super resurrección. O sea, Pablo quería participar de los padecimientos de Cristo para que en la resurrección, su resurrección fuera algo más glorioso, algo mayor. Y ese es un lenguaje que se encuentra en las Escrituras. Primera
bueno, ya los decía, la gloria del sol y la gloria de la luna que dice 1 Corintios 15, pero mira este pasaje de Hebreos 11, verso 35. Yo sé que hay hermanos acá que ya lo conocen porque nosotros estudiamos acá el reino de los cielos y le dedicamos todo un día a hablar de la resurrección. Entonces nosotros veíamos en la resurrección como Pablo no solo quería llegar a la resurrección, sino que quería tener una mejor resurrección, una resurrección gloriosa, una resurrección que manifestara la gloria de Dios. ¿Sí? Mira cómo lo dice ahí Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, hay hermanos que prefirieron sufrir y morir de una manera terrible porque ellos sabían que en la resurrección eso les iba a otorgar un grado más de gloria. Como leímos ahorita en Apocalipsis 19, vi a los que fueron decapitados y se les dio la facultad de sentarse. O sea, ellos obtuvieron una posición de gloria en la resurrección. ¿Sí? Por eso decía que hay niveles en la resurrección del creyente. Pero ¿y qué pasa con los que no? Sí, porque hasta ahora hemos hablado de aquellos que vencen, pero los que no vencen, dice Apocalipsis 2, que sufrirán daño de la segunda muerte. Y ahora sí vamos a leer cada uno de los pasajes que nos hablan de la segunda muerte en el creyente que no venció. Apocalipsis 2, se lo leo porque es el que comenzamos. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No solo se nos dice una vez en Apocalipsis, se nos dice también más adelante, Apocalipsis 21, verso 7. Vamos a hablar del creyente no vencedor y la gehenna, o el daño de la segunda muerte, o el lago de fuego. Claro, esto no niega la salvación eterna, esto no niega que somos hijos eternamente y para siempre, esto no niega todo lo que venimos estudiando por años, hermano. Pero es un asunto que la palabra nos dice. Vamos a leer un Apocalipsis 21, 7. Y anótelo en su pasaje porque un día, hace poco estábamos hablando con unos hermanos. ¿Cómo se le ocurre que el creyente va a pasar por la segunda muerte? Y yo, no, a mí no se me ocurrió, hermano. Vamos a leer los pasajes en la Biblia donde lo dice. Porque es que la Biblia lo dice, hermano. Dice ahí en el verso 7. El que venciere, ¿ese quién es? El creyente vencedor. Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él me será mi hijo. Pero, o sea, no todos vencieron, hermano. Entre el pueblo de Dios hay cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Qué pasa con los que no vencen y caen en ciertos tipos de conductas abominables y reprochables por su Señor? Tendrán su parte, no eternamente, pero sí tendrán una parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Los que vencieron reinarán con Cristo. Y el que no venciere. ¿Por qué yo no puedo vencer? Porque de pronto soy incrédulo. Como los judíos en el desierto. Ay, Señor, nos sacaste para esto. Ay, la vida cristiana tan difícil. Ay, mis luchas. Y me comienzo a amargar. Y me comienzo a endurecer en mi corazón. Y comienzo a vivir una vida cristiana llena de amargura. Llena de sinsabor, de murmuración, de queja. Y eso me deja en el camino. ¿Y cómo una persona así va a sentarse a reinar con Cristo? Como una persona que anda en mentira siendo creyente de reinar con Cristo. Como una persona que practica la hechicería. Y eso no es muy extraño, hermano. Usted va a la iglesia hoy, le venden el pote de aceite ungido para que unja su carro, para que unja su casa. ¿Eso qué es? Eso es hechicería. Eso es hechicería, hermano. Hoy los cristianos oran como si estuvieran conjurando algo. Como si los dichos de su boca causaran y decretamos y atamos y resatamos y parecen brujos atando y desatando. Ya no se ora, Señor, que sea tu voluntad, Señor, ten misericordia, si es lo que tú quieres. Y no, hoy parecemos brujos atando y desatando, con dichos, con rezos, eso parece brujería. Tenemos a cosas abominables en medio del cristianismo, pero muchas veces esos que lo están haciendo son creyentes.
Entonces, ¿qué va a pasar con los creyentes? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Un testigo en Apocalipsis 2, un testigo en Apocalipsis 21. ¿Hay más testigos o solo podemos llegar a esa conclusión por esos pasajes? Hay más testigos. Casi todos los evangelistas hablan de ese asunto a los discípulos. Mateo 5, verso 21, palabras del mismo Señor Jesús. O sea, que el lago de fuego es para los impíos perpetuamente. Satanás, sus ángeles, los impíos perpetuamente. Pero el creyente que anda como un impío, que muere como un impío, se tendrá su parte, ahorita como lo vamos a leer, con los impíos. Va a ser algo temporal, porque ahorita la palabra también nos muestra que va a ser temporal. Para el impío es eternamente. Para el creyente es hasta que pague. El último cuadrante. Y eso se ve hoy en, digamos, tú vas a una cárcel y hay gente, bueno, por lo menos no acá, pero en Estados Unidos, hay gente que su condena es de muerte. ¿Sí? Ya están muertos. Y hay otros que tienen una condena de 4 años, 3 años, 5 años. ¿Por qué Dios no condena a su hijo, a un hijo suyo perpetuamente? Porque ese hijo está bajo la obra de Cristo. Y Dios, acordándose de su pacto, le concede misericordia y gracia a sus hijos. Los hace hijos suyos y tienen vida eterna y no perecerán jamás. Pero si un hijo de ellos, un hijo suyo se comporta mal, es corregido, disciplinado. ¿Cuándo? En el periodo cuando él venga a reinar. Pero aún entre esas correcciones y disciplinas que se nos hablan, se nos nombra esta de la segunda muerte. Porque es que lo dice la palabra. Vamos a ver muchos pasajes, hermano. 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, le está hablando a los discípulos, ¿no? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Mira, hermano, usted no necesita matar, usted no necesita golpear. Si su corazón se está llenando de cosas contra su hermano, y eso le produce rabia, y eso le produce palabras ofensivas hacia su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, o tonto, torpe, o idiota, o sí, una palabra agresiva hacia su hermano, será culpable ante el concilio. ¿Cuál es ese concilio de los hermanos? El tribunal de Cristo, cuando Cristo venga a juzgar a los suyos. Y cualquiera que le diga fatuo, ¿qué pasará? Quedará expuesto al Gehenna de fuego. O sea, cualquiera que en su conducta atente contra sus hermanos y se llene de ira, de odio, de rabia, de resentimiento contra su hermano, y haga algo que hiera a su hermano, que ofenda a su hermano, que cause tropiezo a su hermano, esa persona queda expuesta al lago de fuego. ¿A quién le está hablando? ¿A creyentes, hermano? Por tanto, o sea, esto no nos debe dejar ahí en el saber, ay, sí, los creyentes tal vez van a pasar. No, hermano, esto nos debe producir temor. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Cuál es el juez? Cristo. Cristo en el tribunal de Cristo. Y el juez al alguacil. ¿Cuáles son los alguaciles? Los ángeles. ¿Sí? Ustedes se acuerdan la parábola de llegaron las bodas del Cordero y uno no estaba vestido de bodas. Mandó llamar a los servidores, le ataron y le sacaron afuera, ¿sí? A las tinieblas. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Y dice, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. ¿Cuál cárcel? Pues de la que venía hablando, la Gehenna de fuego. Pero ahí es donde nos damos cuenta que es temporal. De cierto que no saldrá de allí. O sea, sí va a salir, pero primero va a tener que, hasta que pagues el último cuadrante. O sea, la Gehenna es un lugar real, hermano. Fuego perpetuo para el impío, pero para el creyente impío, no vencedor, puede llegar a ese lugar y pagar muchos de sus pecados que cometió aquí en la tierra
por causa de su necedad y no haber solucionado sus asuntos acá. Qué cosa seria, ¿no? Pero este pasaje nos muestra que es temporal. Amén, ¿lo estamos entendiendo? Otro pasaje, Mateo 18. 2 testigos en Mateo, 2 testigos en Apocalipsis, 2 testigos ahora en Mateo. Mateo 18:1 dice, hablándole el Señor a sus discípulos: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Está hablándole a quién? Va a comenzar a hablarle a sus discípulos y a responderles una pregunta. Comienza a hablar de los niños, ¿sí? Que tienen que hacerse como niños. Y ahí en el verso 8 dice, como una continuación de lo que viene hablando: por tanto, o sea, si tú eres mis discípulos y quieres ser grande en el reino de los cielos, debes tener cuidado con algo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Uy, el Señor, ¿por qué está exagerando con un discípulo? Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en la gehenna eterno, en el fuego eterno o en la gehenna eterna. O sea, un creyente debe tratar con sus pecados, porque si él no trata con sus pecados, va a sufrir daño en la gehenna. ¿Sí? Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echados en el gehenna de fuego. O sea, ¿qué les está diciendo el Señor a sus discípulos? Santifíquense, guárdense, traten con sus pecados, porque si no, sus pecados le van a causar daño de la segunda muerte, que es la misma gehenna. Marcos también nos lo dijo. Marcos 9:42. Hermanos, y si yo un día le hablaba con un hermano y le decía, hermanos, si nosotros hablamos del fuego eterno para el impío y decimos que es un lugar que existe y aseguramos que así es porque la palabra enseña que así es, también debemos creer que esto que el Señor nos dice a nosotros también es serio y también es real. 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, por eso la ira, porque los problemas, las contiendas entre nosotros traen tropiezo a los hermanos. Imagínate, estamos en una reunión, se levanta un hermano contra otro y le dice una barbaridad en ira, y hay otros hermanos nuevos. Los hermanos nuevos dicen, no, pero yo para que vea una iglesia donde esos cristianos se agarran ellos mismos. Y el hermano o los hermanos nuevos dejan de ir a la reunión por los problemas entre los hermanos. No solo estamos causando un tropiezo, no solo nos estamos exponiendo, sino estamos tropezando a los otros hermanos. ¿Sí? Estamos causando daño a los hermanos menores, porque hay hermanos que son nuevos, su fe es frágil, que ven cualquier cosa y se escandalizan. Y en ese mismo contexto también se nos habla de los pecados. Y se la arrojas en el mar, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego o al gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué frase seria, hermano. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echados en el gehenna de fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echados al gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y podemos decir lo que dijo Mateo, hasta que pagues. Pero habla de que el creyente puede sufrir daño, de que el creyente puede ser entregado. Hermano, y cuando hablamos de esto, no es que mi alma vaya y... no, es el ser integral. ¿Qué es eso? Yo soy resucitado cuando Cristo venga, soy resucitado cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí?
Y yo voy a ser echado allá con cuerpo. ¿Sí me hago entender, hermano? Al fuego. Eso no es que, porque a veces se malinterpretó ese pasaje que habla de dicotomía, de separación. No es que mi alma ya va y mi cuerpo no. Donde el cuerpo, ¿no? Es mejor que se te quite tu ojo y entres al reino sin ojo y no todo tu cuerpo sea echado en la ajena. ¿Sí me hago entender, hermano? Ahí es el ser integral. Juan 15, verso 4. No solo Mateo, no solo Marcos, ahorita vamos a leer Lucas, pero saltémonos a este de Juan. Juan 15, 4. Hasta el momento hemos visto, un hombre puede cristiano puede ser echado, sufrir daño de la segunda muerte por cobardía, idolatría, hechicería, mentira, fornicación, problemas con sus hermanos, problemas con los pecados, ¿sí? Pero también otro tipo de creyente que va a ser expuesto al lago de fuego es el creyente inútil, el creyente que no da fruto. Juan 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. ¿Cómo interpreta usted eso? A mí eso me suena ajena. A mí me suena a daño de la segunda muerte. El que no da fruto, el que no permanece, es cortado, o sea, muerto, se seca, o sea, es resurrecto y se echan ¿dónde? Al fuego. Claro, es y arde. ¿Cómo le suena a usted esa palabra? Y arde. ¿A quién? Al que no da fruto. Lucas 12, verso 42. Qué asunto serio. Lucas 12, verso 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Este es el siervo vencedor, el cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Eso es qué? El milenio. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. ¿Cuál es el problema de que yo no me esté preparando para la venida del Señor? Si yo no amo la venida del Señor, eso se nota que hay descuido en mi corazón. Y si yo descuido mi relación y mi expectativa de que el Señor viene, yo descuido mi caminar. Entonces dice: y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. ¿Qué es eso? Comienza a darle lugar a la ira, a la rabia, a la carne, al celo, a todo eso que es carne. Y comenzaré a beber, a comer y a beber y a embriagar. ¿Qué es eso? Comienza no solo a llenarse de ira, sino comienza a satisfacer todos sus placeres carnales. Fornicación, adulterio, inmundicia. Comienza a llenarse de todos esos pecados. ¿Qué pasa? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y mira estas frases: ¿y es un siervo o no es un siervo? Es un siervo. Y le castigará duramente. Y mira esta frase: y le pondrá con los infieles. ¿Dónde están los infieles, hermano? Imagínate estos pasajes tan serios, hermano. ¿Cuánto será? Mira que el Señor nos muestra que es temporal y repercute según la responsabilidad del siervo. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea que su parte con los impíos va relacionada con lo que él sabía. O sea, sabía la voluntad de Dios, conocía, entendía,
y no se preparó. Entonces, como él sabía, esa palabra que él sabía lo hace más responsable. O sea que usted que está escuchando y yo que estoy hablando todavía, yo soy más responsable. Pero el que no sabía, o sea, nadie le enseñó, nadie le explicó que debía tratar sus pecados, que debía santificarse, que debía hacer ciertas cosas. Mire lo que dice. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Eso nos muestra que es temporal, hermano. Eso nos muestra que 5 años, 10 años, 50 años, 100 años, no sé cuánto. Seguramente el castigo va a ser justo a lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer, pero es temporal, porque como leíamos ahorita, con los impíos sí es pena de eterna perdición, con los siervos no, con los siervos es según lo que hayan hecho. Si es digno de muchos azotes, va a recibir muchos azotes. Si es digno de pocos azotes, va a recibir pocos azotes. ¿Dónde? Con los infieles. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pero volvemos al otro pasaje. No saldrán de allí hasta que paguen el último juego, pero es temporal. ¿Qué pasajes nos hablan de que un creyente pueda sufrir eso y ser salvo todavía? Primera los Corintios 3, verso 13. Si bien es salvo porque la base, el fundamento de su salvación es la obra de Cristo, en su sobreedificación o cómo construyó o cómo edificó su vida, puede ser recompensado o puede sufrir pérdida, aún en el lago que arde, aún en la segunda muerte. Primera de los Corintios 3, verso 13. Dice... Aquí está hablándole a siervos, no le está hablando al impío, porque acuérdate que el impío apenas va a resucitar hasta después de los 1000 años. Pero el Señor le va a hablar a sus siervos. La obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, todo lo que nosotros hacemos va algún día a salir a la luz. Porque el día la declarará. ¿Cuál es ese día? El día del tribunal de Cristo. El día que el Señor venga y nos resucite para entregar cuenta de lo que hemos recibido. ¿Sí? Pues por el fuego será revelada. El fuego nos habla del juicio. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, el Señor va a pasar por el fuego, por su juicio. Acuérdense que el fuego, ¿se acuerdan de Apocalipsis 1? Ahorita cantamos, sus ojos son como llama de fuego. ¿Eso de qué habla? Y su cabello como blanca lana. Eso nos habla de una figura de que Él viene como juez. ¿Sí? ¿Acuerdan que el cabello blanco, aún las cortes de Estados Unidos usan la figura del juez con el cabello blanco? Y sus ojos de fuego nos habla que nada delante de Él es oculto. Su mirada es como fuego. O sea, delante de Él no hay escondido ni pensamientos ni intenciones. Todo está delante de Él. Así va a ser el día del tribunal de Cristo. O sea, todo lo que hicimos va a ser expuesto a la luz de todo aquel que todo lo ve. Ese día va a ser un día, como dicen a veces los hermanos, de sorpresas. ¿Sí? Apocalipsis dice, ahí en el 13, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se reedificó, ya sabemos qué materiales permanecen, el oro, la plata y las piedras, recibirá recompensa. O sea, es el creyente que vencedor. Si la obra de alguno se quemare, y no solo la palabra nos muestra no solo que la obra, sino si el mismo personaje se quemare, él sufrirá pérdida, pero no pérdida eterna. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, va a ser salvo, pero tal vez tenga que pagar en el fuego, en la ajena, algún tiempo por sus iniquidades. Entonces, el creyente no vencedor y la ajena. Terminamos con un pasaje, hermanos, para asegurar la certeza de la salvación. Salmo 89, verso 26.
Salmo 89, verso 26 nos habla de la salvación, del pacto en la obra de Cristo, pero también se nos habla de la seguridad eterna, pero también se nos habla del castigo. Porque de verdad que hay veces que hay creyentes que somos dignos de castigo. Y a veces castigos tan serios como tener parte en lo que estamos hablando. Pero si bien la salvación es perpetua, dice Salmo 89, verso 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, y mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. O sea, el pacto del Padre y el Hijo va a ser firme. ¿Cuál era el pacto del Padre y el Hijo? Que los que el Padre le diera al Hijo, ninguno se perdería. O sea, ese compromiso de que la sangre de Cristo iba a ser suficiente para redimir un pueblo y para darle a ese pueblo vida eterna y hacer de ese pueblo sus hijos para siempre. Pondré su descendencia para siempre, mismo lo dice, y su trono como los días de los cielos. Pero ¿qué pasa si entre esos hijos encontramos, como ahorita leíamos, siervos malos? Siervos que están en pecado, siervos que están en problemas con sus hermanos, siervos que no están dando frutos, siervos que no están andando conforme a lo que deben andar. Mira lo que dice. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos. Esa palabra profanación es seria, ¿no? Y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré. O sea, sí, el Señor no va a bajar a ninguno de sus hijos que ha sido ligero con el pecado, ligero con su carne, o que ha sido problemático, que ha sido infructífero. Él lo va a castigar, ¿no? Y ya vimos los castigos. Le castigará duramente, leíamos ahorita un pasaje. Dice, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto. O sea, lo que el Señor nos ha prometido en su Hijo, el Señor no lo olvida, eso es firme. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, al Hijo de David, Jesucristo. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. O sea, a pesar de que sus hijos caigan como las cosas que estamos viendo, Dios los va a castigar y los va a tratar severamente. Si bien lo que Él ha dicho no va a mudar, su pacto, la salvación y la gracia que nos ha dado en Jesucristo eternamente permanecerá, porque es un pacto entre el Hijo y el Padre. Por eso dice ahí en 1 Corintios que leíamos, no, el asunto no es del fundamento, porque el fundamento es Cristo y su salvación. El asunto es cómo sobreedificamos. Si yo sobreedifico mal, tal vez voy a sufrir ¿qué? Un castigo. Pero si bien voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se queme lo de arriba, todavía permanece el fundamento que es para siempre. ¿Cuál es el fundamento? La salvación otorgada bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, hermano, el creyente que venciere va a ser recompensado y no sufrirá daño a la segunda muerte. Pero el creyente que no venciere, ahí usted, con todos los pasajes que hemos leído, con todo lo que hemos visto, usted saque sus propias conclusiones. Personalmente, por lo que dice la palabra, yo creo que va a ser así. Siempre que se habla esto, termino con esto, se dice, hermano, pero eso suena a purgatorio. ¿Sí? Esa es la clásica. Hermano, pero eso suena a purgatorio. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poco del purgatorio. Les voy a leer algo del purgatorio. Porque si bien los católicos han usado algunos de estos pasajes para hablar del purgatorio, no es purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Según la teología católica, las muertes, las almas que llegaron a la muerte en estado de gracia, o sea, de alguna manera siendo católicos, pero no totalmente purificadas para entrar al cielo, pasan a un estado de purificación que conocemos con el nombre de purgatorio. Entonces, primero que todo, el católico cree que el católico muere y si su alma no fue purificada, va a un lugar donde va a ser purificado, que es el purgatorio. Nosotros como creyentes creemos esto: cuando una persona muere con Cristo, va al paraíso. Cuando una persona muere sin Cristo, va al Hades o al Seol. ¿Esperando qué? Esperando el tribunal de Cristo. Porque todavía no se le va a pagar, sino ¿cuándo se le va a pagar? Cuando ella sea resucitada y se le pida cuentas en el tribunal
de Cristo. ¿Sí? Estamos haciendo la diferencia porque no es purgatorio. ¿Sí? Los católicos dicen el purgatorio no es un espacio físico, sino es un lugar, sino se define como un estado transitorio de purificación y expiación, donde después de la muerte las personas que han muerto sin pecado mortal van allá, que sea que han cometido pecados leves y esto. Nosotros cuando hablamos de la gehenna, hermanos, sí hablamos de un lugar físico. Sí, no estamos hablando de algo, no, es un lugar físico, donde van a entrar los hombres con cuerpo físico. Sí, el impío eternamente, el creyente después de su resurrección en Cristo. Dice, dicen los católicos, ¿no? Debido a que todo aquel que entra en el purgatorio termina entrando al cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno, dicen ellos. Mira lo que dicen ellos. Las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de Eucaristías y las indulgencias pueden acortar la estadía de unas o varias almas que estén en dicho estado. ¿Sí? ¿Sí ha escuchado eso? Las plegarias, las misas, las indulgencias pueden sacar a la gente de allá. Pero ahí uno nota la intención cuando el Papa formuló esta doctrina. La intención de ellos era recaudar dinero. ¿Cómo? Con misas, con indulgencias y con rezos. Entonces, tú tienes tu abuelita, tu tío que está chicharronando allá, entonces la quieres sacar antes de que cumpla los 200 años, entonces tú vas a donde el Papa, a donde el sacerdote y le pagas una indulgencia donde tú le ahorrabas 50 o 100 años de castigo. Pero por lo que vimos ahorita, ni por más misas, ni por más indulgencias, el creyente que ha hecho cosas dignas de azotes recibirá cada uno de sus azotes. Y imagínate, si el que no tenía dinero le tocaba todo el tiempo de estadía allá. Pero hermanos, y como leíamos ahorita, no es un asunto para salvación, no es para ir al cielo. El lago de fuego es un lugar de castigo para el creyente que ha sido desobediente. El Señor lo va a corregir, lo va a disciplinar allí. Porque nada impío entrará en la nueva Jerusalén. Todo lo impío quedará en este periodo, donde el Señor va a corregir a los que fueron infieles. Porque los fieles, mientras tanto, están reinando y gozando del milenio con Él, Señor. Entonces las indulgencias y la Eucaristía ellos la inventaron fue para recaudar dinero, ¿no? Bueno, eso son en términos generales la diferencia entre lo que dicen los católicos que es purgatorio y lo que nosotros creemos como el lago de fuego. Cuando nosotros estamos hablando usamos bastantes versículos, hermanos, ¿sí? Los católicos no tienen ni una sola palabra que hable de purgatorio y cogen algunos pasajes y los tergiversan en estos asuntos. Pero la realidad es que terminamos diciendo lo que dice el Espíritu a las iglesias: el que venciere, el Señor nos haga sus vencedores, amén, no sufrirá daño de la segunda muerte, ni de la segunda muerte tendrá potestad sobre él, como dice Apocalipsis. Pero el que no venciere, el Señor nos guarde. Vamos a orar para terminar, hermanos. Sí, amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Ciertamente no es solo un asunto de llegar a entender algo, Señor, sino que, como tú decías, al siervo que conoció tu voluntad y no se preparó, Señor, tú le pagarás con muchos azotes, Señor. Ten misericordia de nosotros porque tú en tu gracia nos has concedido ir a tu palabra, ver en tu palabra, entender tu palabra, la exposición de tu palabra alumbra, Señor. Y queremos ser sabios en relación, Señor, a nuestra manera de andar, Señor. Haz de nosotros cristianos vencedores, Señor. Haz de nosotros cristianos dignos de sentarse a reinar contigo, Señor. Haznos dignos de tu gloria, Señor. Te pedimos perdón si hemos ofendido a algún hermano, Señor. Te pedimos perdón si hemos maltratado a algún hermano, Señor. Y danos la oportunidad de reconciliarnos con él, Señor. No dejes que hayan cuentas pendientes en nuestra vida, Señor. Concédenos arreglar todas las cosas antes del encuentro contigo, Señor.
También te pedimos, Señor, si necesitamos sacar nuestros ojos o nuestras manos, si necesitamos tratar con nuestros pecados, que nos dé la gracia, Señor, la sabiduría para tratar con ellos, Señor. Tratar con nuestra carne, con nuestro viejo hombre, todo aquello que te desagrada, te ofende, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. No queremos seguir pecando contra ti, no queremos seguir destruyendo este templo, Señor. No queremos seguir siendo esclavos del pecado, Señor. Danos la libertad, la victoria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad y pureza como es digno, Señor, de tu nombre, Señor. También si hemos sido infructíferos, Señor. Tal vez no hemos dado el fruto que tú esperabas, Señor. Tal vez no estamos haciendo las cosas que debemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. De todo corazón te pedimos, ayúdanos a permanecer cada día en ti, Señor. A acercarnos a ti, a arraigarnos en ti y a dar el fruto digno, Señor, de eso, Señor. Ayúdanos a ir y llevar mucho fruto, Señor. Y que tú seas glorificado en este, Señor. Y como aquel siervo bueno que sabía tu venida, se preparó e hizo, Señor. Y dio el alimento a tiempo, Señor. Ayúdanos a prepararnos y a estar velando, Señor, para que el día de tu venida no nos sorprenda, Señor, como un ladrón en la noche, Señor. Ponemos nuestras vidas, nuestro caminar, Señor, escudriñanos, examínanos. Y si hay algo, camino, Señor, de perversidad en nosotros, guíanos, Señor. Corrígenos por el camino eterno, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Queremos sentarnos contigo, Señor. En aquella cena, en aquella gran boda que tú has preparado, Señor, para tus vencedores y los que te aman, Señor. Oramos por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú guardes tu palabra, que no sea de confusión ni de contienda, sino que tú la lleves a las personas que necesitan escucharla, Señor. Y sea de bendición, de claridad y de luz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Ao leão de Judá.